Hola, mi nombre es David Samuel y te doy la bienvenida a tu canal Vitaminas para el Alma. El tema que hoy estaremos tratando lo he titulado Venciendo las tormentas de la vida. Y es porque todos en un momento dado en nuestra vida, no importa nuestra edad, no importa el sexo, no importa aún nuestra creencia, de repente llegan esas tormentas en nuestra vida y muchas veces no estamos preparados o no sabemos cómo enfrentarlas. Puede ser una tormenta de tipo emocional, puede ser una tormenta de tipo monetario, puede ser una tormenta de tipo familiar, o a lo mejor en este momento tú estás atravesando por una tormenta. Y tal vez te has preguntado de qué manera puedes salir adelante. Pues hoy te tengo una buena noticia, porque la palabra de Dios nos muestra de qué manera es como nosotros vamos a enfrentar esas tormentas que llegan a nuestra vida. Para ello vamos a recurrir a la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14 y en el versículo 22, de esta manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Qué hermosa historia nos narra la palabra de Dios de este acontecimiento cuando Jesús caminó sobre las aguas. Y lo más extraordinario es que también Pedro caminó sobre las aguas. La Biblia nos narra que no solamente Pedro caminó sobre las aguas, sino que dice que hubo un momento en su vida cuando se empezó a hundir. Todo este relato la Biblia nos lo narra para que nosotros entendamos estas tormentas de la vida. Muchas veces nosotros quisiéramos que no llegaran a nuestra vida, o muchas veces nosotros estamos esperando que Dios venga y las quite. Pero realmente lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a caminar sobre las tormentas de la vida. ¿De qué te estoy hablando? Así como el caminar sobre las aguas no es algo normal, es algo sobrenatural. De la misma manera es lo que Dios quiere hacer, que tú y yo aprendamos a caminar sobre las tormentas de la vida. Y no permitamos que esas tormentas acaben con nuestra vida. ¿Cómo lo hizo Pedro? Pedro lo hizo como resultado de creer en aquel que le estaba dando la orden. Jesús le dijo: Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. La Biblia no nos dice que Pedro se aventó y empezó a nadar. Ni tampoco la Biblia nos dice que Pedro les dijo a los discípulos: acerquemos la barca a donde está Jesús. No. Pedro empezó a caminar. De la misma manera, Dios quiere que tú y yo empecemos a caminar de una manera sobrenatural
sobre esas tormentas que vienen, perdón, a nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer poniendo nuestra mirada en Jesús, así como Pedro lo hizo. Pedro puso su mirada en Jesús y empezó a caminar hacia Él. De la misma manera nosotros. El problema fue cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y empezó a poner su mirada en el viento, en las olas. Empezó a sentir cómo le golpeaban y empezó a hundirse. Nosotros no solamente necesitamos fe para iniciar, necesitamos fe para mantenernos. Una vez que hemos iniciado ese camino, esa lucha, esa creencia en el Señor Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se empezó a hundir. ¿Pero por qué se hundió? Porque quitó su mirada de Jesús. De la misma manera sucede con nosotros. Nosotros podemos empezarnos a hundir también. ¿Y por qué? Porque empezamos a quitar nuestra mirada de Jesús y la empezamos a poner en las personas. Hasta muchas veces decimos, no, es que Él me falló, es que Él me decepcionó, es que yo estaba confiando en Él. Por eso necesitas no quitar tu mirada de Jesús y no ponerla en el hombre. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en las circunstancias y vemos las circunstancias tan adversas. Pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. Sentimos cómo nos golpean las circunstancias y eso hace que nos hundamos. O a veces que nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a poner nuestra mirada en nosotros mismos. Empezamos a ver nuestra capacidad. Empezamos a ver y vemos que no tenemos la capacidad. Hasta muchas veces nosotros decimos, me estoy engañando a mí mismo, yo no puedo. Pero aquí la clave es poner tu mirada en Jesús. No te estoy diciendo que pongas tu mirada en un crucifijo, en una imagen, no. Pon tu mirada en Jesús, que Él está vivo, que Él resucitó y que Él te escucha. Así es que la próxima vez que tú sientas que te estás hundiendo, clama a Él y Él te va a levantar. La Biblia nos dice que cuando Pedro se empezó a hundir, clamó a Jesús. Jesús vino y lo ayudó. Pero no dice la Biblia que Jesús cargó a Pedro y se lo llevó cargado a la barca, no. Ambos empezaron a caminar sobre las aguas hasta llegar a la barca y ahí se calmó la tormenta. De la misma manera, no te sueltes de Jesús. Cuando sientas que la tormenta es más fuerte y te atemoriza más, agárrate más de Él. Y vas a ver cómo tú vas a sentir esa vida sobrenatural, no que emana de ti, no, sino que emana de Él para ti, para que tú te mantengas. Tú mismo te vas a sorprender y vas a decir, yo no había pensado que yo pudiera hacer todo esto. Pero es que no lo estás haciendo tú, lo está haciendo Jesús en ti. Para terminar, te voy a leer un salmo que nos describe cómo Jesús nos sostiene, pero siempre y cuando tú pongas tu mirada en Él. Dice el Salmo 121: Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.